Bien, y nosotros a esta hora continuamos conversando con el ortodoncista Saúl Villarreal y habíamos quedado en los creencias en cuanto a esta pieza dental. Quisiera, una de las principales es que siempre al crecer o al salir existe dolor. ¿Esto es realmente cierto? Bueno, eso va a depender del paciente, pero por lo general cuando la cordal comienza su proceso de erupción, uno de los síntomas que nos va a indicar que ella está saliendo es precisamente un leve dolor, puede haber un aumento de tamaño en la zona donde ella está erupcionando y el paciente pues va a comenzar a sentir todos estos síntomas, va a haber esa molestia en la encía, el paciente va a sentir la zona inflamada, va a haber allí ese dolor que va a depender del organismo del paciente, porque no todos los organismos son iguales. Hay pacientes donde de repente la respuesta de dolor puede ser un poco más alta y hay otros pacientes que quizás el mecanismo de dolor sea un poco más leve. Es muy importante saber si siempre hay que extraerla, porque en la mayoría de los casos piensan que al salir hay que extraerla. ¿Esto es realmente cierto? Bueno, no es del todo cierto porque esto va a depender básicamente de varias razones. Lo primero que debe hacerse es acudir al odontólogo, él mismo debe realizar una radiografía panorámica. Allí esta es una de las formas de determinar si hay necesidad de extraer o no las cordales. En algunos casos, si el paciente cuenta con suficiente espacio y no va a haber ningún tipo de repercusión en lo que es la oclusión, que es la mordida del paciente, pueden dejarse tranquilamente en boca si no está molestando. Ahora bien, si no contamos con suficiente espacio o la cordal no está en una posición adecuada para erupcionar, allí en este caso pues sí estaría indicada la extracción de las mismas. ¿Cómo suele ser el procedimiento, esa operación? ¿Es algo muy corto al extraer las cordales? Bueno, fíjate, eso es un procedimiento de tipo ambulatorio, se hace en el consultorio dental, se aplica con anestesia local. El tiempo de duración es aproximadamente de entre 30 a 60 minutos aproximadamente. Esto puede variar un poco también dependiendo de la posición que tengan las cordales en el hueso. Si tenemos unas cordales que están totalmente erupcionadas, la cirugía va a ser muy sencilla, pero si tenemos unas cordales que están semi-erupcionadas o totalmente incluidas, pues la cirugía se hace un poco más complicada, pero sin embargo, si el cirujano utiliza una buena técnica y está con una suficiente experiencia, pues no tiene por qué ser de ninguna manera traumática para el paciente, todo lo contrario. Es importante saber cómo debe ser el cuidado postoperatorio para evitar posibles complicaciones. Sí, de hecho yo creo que esta es una de las fases más importantes después de someterse a este tipo de cirugía, ya que el paciente tiene que cumplir las indicaciones a cabalidad que se le dan en la consulta odontológica. Lo más importante es que bueno, el paciente no debe hacer esfuerzos físicos, no debe exponerse al sol, debe mantener una dieta blanda las primeras 24 o 48 horas, cumplir a cabalidad la medicación que se le indica en el consultorio y sobre todo una de las cosas más importantes que a veces a los pacientes les da miedo porque les da temor tocarse las zonas que fueron sometidas a la cirugía es el cepillado dental. Esta es una de las cosas más importantes para que la cicatrización de las heridas sea de manera rápida y no genere ningún tipo de problemas postoperatorios como una alveolitis que muchas veces los pacientes por temor a no cepillarse se acumulan restos de alimento en la zona de las heridas de las extracciones y allí se forma pues un proceso infeccioso y se complica la cicatrización de las extracciones de las cordales. A través de nuestra cuenta en Twitter, salud-gb, Josefina Graterol nos pregunta: buenas tardes, mi hijo padece de aftas bucales recurrentes sin causa definida. ¿Qué tratamiento recomienda? Mira, lo principal es llevarlo a la consulta con el odontólogo. Allí se debe hacer una serie de evaluaciones. Lo primero es que hay que evaluar en qué zonas están apareciendo, evaluar la condición sistémica del paciente, si no existe alguna otra enfermedad de base que esté provocando este tipo de manifestaciones o esta clínica en el paciente, pero lo esencial es llevarlo a una consulta odontológica y allí pues se hacen los estudios y se determina cuál es el tratamiento, la conducta a seguir con este paciente. Bien, quisiera saber cuáles son las consecuencias de aplicarse esta en sitios que no tienen los permisos o no es aplicado por personas que tengan la capacidad. Bueno, yo creo que este es un tema bien importante que está sucediendo a nivel de todo el país. Las consecuencias pueden ser graves para el paciente porque la colocación de aparatología en sitios por profesionales que
no tienen la preparación académica para realizar este tipo de tratamientos, puede tener consecuencias graves en la salud bucal del paciente, ya que puede ocasionar desde daños a nivel de lo que es el tejido periodontal del diente, incluso puede darse el caso de que el paciente pueda perder piezas dentarias por un mal tratamiento de ortodoncia. En este caso, yo creo que lo más recomendable para todos los pacientes que están viendo el programa es acudir a un ortodoncista debidamente preparado, debidamente con sus titulaciones académicas, y en el caso de no tener algún ortodoncista de confianza, la mejor opción es acudir a la página de la Sociedad Venezolana de Ortodoncia. Allí la página tiene un listado de los profesionales debidamente acreditados, donde pues están por estado, y pueden ubicar uno que esté cerca de su sitio de residencia. Ya hemos ir finalizando, pero antes quisiera que entonces nos diera sus recomendaciones en cuanto a la salud bucal. Bueno, mira, yo creo que lo más importante es que los pacientes deben cepillarse después de cada comida, el uso del hilo dental es súper importante, y sobre todo pues mantener contacto con su odontólogo, por lo menos cada 6 meses sería lo idóneo que el paciente acuda a consulta para un chequeo general y evitar cualquier tipo de complicación por no acudir a tiempo con el odontólogo. En cuanto a la ortodoncia, ¿cada cuánto tiempo debemos asistir? La ortodoncia va a depender del tipo de tratamiento que se esté ejecutando en el paciente, y es el ortodoncista tratante el que va a indicar cada cuánto tiempo debe acudir a la consulta. Por general siempre se estima que es cada 3 semanas, 4 semanas, pero ya queda a criterio del profesional tratante. Antes de irnos, esto es un mito muy interesante, y es que siempre suelen pensar que las personas mayores, por ejemplo de 40 años, no pueden aplicarse un tratamiento de ortodoncia. ¿Esto es falso? Totalmente falso. La ortodoncia se puede aplicar a cualquier edad. De repente va a haber algunos pacientes donde va a haber que hacer unas evaluaciones previas, quizás trabajar de la mano con un periodoncista que haga una evaluación, y en caso tal de que no haya ningún tipo de contraindicación, el paciente perfectamente puede recibir un tratamiento de ortodoncia. ¿Cuáles son sus vías de contacto? Instagram es @doctor.saulvillarreal, Twitter igual, @doctor.saulvillarreal, Villarreal con 2 R's. Mi número de celular 0416-542-6000. Gracias por acompañarme en la tarde de hoy. Conversamos con el ortodoncista Saúl Villarreal. De esta manera ponemos punto final a esta emisión de Noticias Globovisión Salud. Yo me despido deseándoles feliz tarde y los invito a que continúen con Noticias Globovisión Deportes.